Em, bueno, voy a hablar un poco del trabajo que hicimos en el proyecto Redes. Bueno, el título es La visión a los sistemas agrícolas sostenibles. En Redes un poco lo que intentamos hacer fue evaluar la sustentabilidad de distintos sistemas productivos, digamos, casos reales de la Argentina. Bueno, antes que nada, igual quería agradecerles a ustedes por darme este espacio, a mí y a Redes, de hacer esta presentación. Bueno, esto es un poco una hoja de ruta. Primero voy a hablar un poco de cómo es que surgió, digamos, el origen de la sostenibilidad agrícola, que nos llevó a hablar un poco de estas cuestiones. Cómo surgió Redes, cuáles fueron los objetivos del proyecto, los resultados del trabajo que se llevó a cabo, y bueno, y finalmente algunas conclusiones. Bueno, en principio, digamos, desde la década del 90, los sistemas agroalimentarios argentinos han estado expuestos a una serie de cambios, como por ejemplo eh, la adopción de tecnología agrícola, también la ampliación de la frontera agropecuaria, digamos, diversas medidas que se han tomado que han permitido aumentar también la adopción de variedades genéticamente modificadas, el aumento en el uso de insumos, bueno, algo nombré ya, la ampliación de la frontera agrícola, el involucramiento también de la sociedad civil en cuestiones de monitoreo. Digamos, han habido cambios que, bueno, permitieron por un lado aumentar la productividad, muchos de estos cambios permitieron aumentar la productividad tanto en términos globales como por unidad de superficie. Pero bueno, esto vino de la mano por un lado, de la ampliación de la frontera agropecuaria y a la vez también del incremento del uso de insumos y la adopción también de variedades genéticamente modificadas. Es por ello que surgió el interés de monitorear la sostenibilidad desde diversos aspectos. Bueno, y en este sentido han habido aportes de la ciencia y de la tecnología, algunas instituciones asociadas al sector académico, como bueno, la Facultad de Universidades Nacionales, y el INTA incluso, han desarrollado digamos, distintos estudios que van desde la ecofisiología de los cultivos hasta el monitoreo de distintas técnicas de producción agrícola. Y sí, en general se han llevado a cabo distintos estudios para poder evaluar la sostenibilidad. Por otro lado, desde el sector productivo, algunas instituciones más asociadas a los productores como Apresido, CREA, también han llevado a cabo instancias de análisis y de prospectiva de los distintos manejos agrícolas existentes y han podido delinear así de esa forma sistemas de manejo más sostenibles. Pero bueno, entre todas esas instituciones aún no había habido un esfuerzo mancomunado por representar, digamos, en una sola mirada toda la visión de estos actores que hay para evaluar y la multiplicidad de visiones que hay en torno a la sostenibilidad. Y en este sentido surge Redes, que es el primer, digamos, esfuerzo a través de un convenio interinstitucional, mediante, digamos, que pretendió justamente incluir, nuclear a todas estas instituciones y poder generar instancias de docencia, transferencia y evaluación de la sustentabilidad. Bueno, un poco lo que mencioné recién, la misión de Redes fue contribuir a la adopción de manejos y mejoras
que deriven en sistemas de producción extensivos sostenibles en distintas regiones productivas a partir de una red de estudio de sistemas. De carácter institucional, los integrantes son la FAUBA, APRESID, CREA e INTA. Bueno, y el equipo de trabajo, le voy a correr acá, ahí está. El equipo de trabajo de redes está conformado, bueno, desde el lado de FAUBA, el director, digamos, general fue Diego Ferraro. Yo trabajé realizando mi tesis final de grado. Por otro lado, los integrantes de APRESID fueron Rodolfo Gil, Andrés Madías, Tomás Collos y María Florencia Came. De parte de CREA, Emilio Satorre y Gustavo Martini. Y también desde el INTA, Jorge Luis Mercau, Alfredo Cirilo y Marcelo López de Sabando. Bueno, los objetivos específicos, por un lado fue el diagnóstico de las acciones, digamos, el diagnóstico sí, de las acciones sustentables o de las prácticas agrícolas que se llevan a cabo en la producción, y eso se realizó a través, indagando sobre el grado de adopción de estas prácticas sustentables o sostenibles. Se realizó a través de una encuesta, de la que voy a hablar a continuación. Y un segundo objetivo específico fue el diagnóstico, digamos, aplicar estos indicadores que son las prácticas sostenibles en casos contrastantes. A su vez, luego se analizaron otros indicadores, y esto para diagnosticar el estado de los casos analizados en la encuesta, ¿no? De todos los sistemas productivos reales que se analizaron en la encuesta. Bueno, la encuesta se confeccionó de manera tal que pueda contestar a las siguientes preguntas principales. ¿Cuál es el nivel de sostenibilidad logrado? Y esto en el sentido de medir el nivel de sostenibilidad. ¿Cuál es el nivel de adopción de esas distintas prácticas? Es decir, medir, bueno, es un poco reiterativo, pero de cada práctica que compusieron, digamos, los indicadores que se midieron en cada sistema productivo, cada una de estas prácticas, ¿qué tanto fue adoptada por el general de todos los sistemas productivos de las distintas regiones, y distinta caracterización general productiva? También se intentó determinar si hay un patrón de agrupamiento en la adopción de prácticas, es decir, si hay maneras parecidas de realizar el manejo productivo, si hay, bueno, justamente si había grupos cuya adopción de prácticas era similar, bueno, y de esa forma obtener clústeres. Y si hay algún patrón de explicación de la ocurrencia de los distintos valores de sostenibilidad. Es decir, hallar modelos de predicción a través de unas variables explicativas secundarias que fueron incluidas en la encuesta, que permitan explicar tanto los distintos valores de sostenibilidad como también la ocurrencia de esos clústeres. Y finalmente también determinar cuáles son los casos contrastantes para un posterior análisis más detallado. En ese espectro grande de casos que fueron evaluados, determinar cuáles se destacaban más, cuáles tenían mayores niveles de sostenibilidad y cuáles los menores, y de esa forma compararlos. Bueno, la encuesta de redes tuvo dos campañas de recolección de datos, una en el año 2020 y otra en el 2021. Durante esas dos campañas, durante 3 meses, se recibieron datos a través de un formulario alojado en una página web, una plataforma web llamada Encuesta Fácil. Por medio de esa encuesta, este formulario, que constaba de 57 preguntas, que hacían referencia a
por un lado, aspectos más bien productivos y sociales, y a la vez esta encuesta también tenía un segundo set de preguntas que hacían más bien referencia a características, a variables que permitían caracterizar a los productores, y que luego permitían, en el análisis posterior, hallar una asociación entre la caracterización de los productores y el nivel de sustentabilidad que luego se obtendría más adelante. Y a la vez, bueno, tenía 56 preguntas referidas a una esfera productiva y a una esfera social, y también preguntas asociadas a la interacción con la comunidad y a la gestión general de la producción. Bueno, y como mencioné recién, también tenía algunos datos secundarios de caracterización de las unidades de manejo encuestadas. Bueno, la encuesta en sí, bueno, lo repetí muchas veces, pero tenía 57 preguntas. De esas 57 preguntas, 39 correspondían al aspecto productivo y 18 al aspecto social. Acá hay algunos ejemplos de las preguntas que corresponden al aspecto productivo. Si se monitorea la condición del suelo, si se ha abandonado el uso de fitosanitarios de banda roja, si el cultivo de soja ocupó más del 50% de la rotación en los últimos 10 años. Y estas son algunas de las preguntas de la esfera social. Si hubo dirección técnica profesionalizada de los procesos productivos, si hay protocolos de control de calidad de las acciones de los contratistas, o si hubo algún vínculo o participación en las actividades de la comunidad más próxima al establecimiento. Bueno, y acá fueron el primer resultado, digamos, que se obtuvo. Esto es la distribución de las encuestas. De acuerdo a la región, se observa que casi el 70% de las... En total se recibieron 170 encuestas, y el 70% de ellas procedieron de Buenos Aires y Córdoba. Digamos, estuvo un poco sesgada, ¿no?, la distribución de casos. Bueno, a estas encuestas, para procesarlas, en primer lugar se procedió a asignar un puntaje, siendo que las respuestas positivas sumaban un punto y las negativas no sumaban puntos. Y luego el puntaje de cada encuesta se relativizó a una escala de 0 a 10. Yo hablo de encuestas, pero en realidad hay que entender que cada encuesta correspondía a una producción, a un sistema productivo, a un establecimiento que contestó la encuesta. O sea que cada encuesta en realidad sería, bueno, justamente un establecimiento que dio detalle de cómo es su producción, ¿no? O sea, serían como los casos relevados. Bueno, posteriormente, una vez asignado el puntaje, se evaluó la sostenibilidad en estas tres esferas, tres dimensiones: la global, la productiva y la social. La esfera global es el total de las 57 preguntas, e incluye a la productiva y a la social. Después, la esfera productiva se componía de las 39 preguntas, y la social de las 18, pero digamos, se evaluó aparte por separado cada esfera productiva. Bueno, y este fue como el primer resultado, analizando, digamos, todas las regiones en conjunto. Se observó que los valores promedios fueron cercanos a 6 en las tres dimensiones, y hubo una alta variabilidad en las respuestas obtenidas, sobre todo en la dimensión social. También se observa que el valor promedio de la dimensión social es un poco más bajo que 6, pero sí algo notorio fue la gran variabilidad de los resultados que hubo. Y eso lo que permitió fue luego ir delineando, digamos, la posibilidad cierta de hallar casos contrastantes en todo el espectro posible de puntajes. Bueno, esta figura, yo ya hablé del resultado, pero no la describí.
Es una figura de cajas. Cada caja representa el percentil 25 y 75. La mediana es el percentil 50. Los bigotes representan los percentiles 10 y 90. Y los puntos son aquellos valores por encima del percentil 90 o por debajo del percentil 10. Y las medias fueron analizadas a través de a través del método estadístico de Kruskal-Wallis, con un nivel de significancia de P menor a 0,05. Karen, Bueno, una pregunta, sí, ¿puede ser? sí. Cuando ponéis ahí A, B, A y B, AB es el Sí. global, A es lo productivo y B lo social. No, esta sería la global. Está bien, global, productivo y Esta social, es sí, sí, la está bien, está productiva y la bien. social. Sí, sí, perfecto, sí, sí, Y a eso me en refería a eso, realidad, sí. sí, AB es si hubo diferencias significativas o no. Está bien, En general, global, productivo y social, sí, yo estaba viendo lo de arriba y no sí, había visto lo de abajo, perfecto. sí, sí. Global, Sí, en productivo y realidad social, no lo había explicado bien. Esta sería la global, esta claro. la La productiva y productiva esta y la esa la social. social, perfecto. La Gracias. social fue la que más variabilidad tuvo, porque se observa que en la caja la distribución de puntaje fue como más amplia. Bueno, analizando lo mismo, pero por regiones, acá lo que observamos, bueno, este primer gráfico muestra la sostenibilidad global en todas las regiones. Esta es la productiva en todas las regiones y esta es la social en todas las regiones. Acá lo que se ve es que en todas las dimensiones, las encuestas de Buenos Aires y Córdoba tuvieron los mayores niveles de sostenibilidad, mientras que los menores niveles de sostenibilidad corresponde a la provincia de Santa Fe. Y el resto de las regiones se ubicaron en puntos intermedios. De todas formas, igual acá hay que también hacer una aclaración. Hay que tener en cuenta que aproximadamente, o sea, esta conclusión tiene más fuerza para las regiones Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, porque de allí es donde se obtuvieron el mayor porcentaje de encuestas. Entre estas tres regiones casi sumaron el 83% de encuestas, y en el resto de las regiones hubieron menos. Entonces, digamos, la representatividad de los resultados es mayor en estas regiones. Y bueno, sí, en Buenos Aires y Córdoba se tuvieron los valores más altos. Bueno, y acá un poco lo que se intentó analizar es, digamos, si quisiéramos armar, si imagináramos una unidad de manejo modal, digamos, si armáramos una unidad de manejo modal con las prácticas mayormente adoptadas, obtendríamos aquella unidad de manejo que es más frecuente, ¿no? Acá lo que se intentó determinar fue cuáles fueron las prácticas que presentaban el mayor nivel de adopción y, digamos, entre todas las regiones y todos los sistemas productivos, cuál es esa unidad de manejo imaginaria que es más frecuente, o sea, cuál es justamente el patrón de manejo más frecuente en todos los sistemas productivos. Y bueno, lo que se obtuvo es que este top 10 de prácticas más frecuentes, las más adoptadas, es una unidad de manejo que aplica siembra directa, que realiza rotación de cultivos, que a la vez son fertilizados e inoculados. Una unidad de manejo en la que además hay monitoreo de adversidades. No estoy encontrando el... hay monitoreo de adversidades que ya no son controladas con fitosanitarios de banda roja, perdón. Acá esta es la variable.
Acá está, esta es la variable monitoreo de los cultivos, que bueno, no son controladas ya con fitosanitarios de banda roja. A la vez se adopta la rotación de modos de acción de los herbicidas, ROT-ERB, y todo el manejo ocurre bajo una dirección técnica y profesionalizada. Es flexibilidad en el manejo, y DIRTEC es como la dirección técnica, profesionalizada y flexible. Esto, digamos, es el patrón de manejo más común, el más frecuente en todos los sistemas productivos evaluados. Y luego, si se analiza el otro, digamos, el otro extremo, cuáles son las prácticas, digamos, cuál es ese patrón de manejo menos usual, poco frecuente y como más específico, digamos, que muy pocos adoptan, es aquel sistema de manejo que tiene que comprende las prácticas que son menormente adoptadas. Y en este caso, ese patrón es una unidad de manejo con pasturas en la rotación, donde se aplican fitosanitarios selectivamente y solo de banda verde. PES-SELEC es esa variable, y PES verde es el fitosanitario de banda verde, junto a productos biológicos, PES-BIOL. Hay un planteo de sistematización de suelos, que sería esta columna, y se considera la estructura del paisaje en la toma de decisiones productivas. Sería esta columna de acá. Las mismas son sometidas a un control de calidad cuando son llevadas a cabo por medio de un contratista. Bueno, es esta variable de acá. Y la empresa tiene participación en instancias de toma de decisiones en el territorio, de paisaje, es cuando las decisiones se toman a nivel de paisaje, y cuenta con un programa de actividades recreativas con sus empleados. Acá, recrear. Acá lo que se observó en general es que las variables, mayormente, digamos, aquellas variables que presentaron los niveles de adopción más bajos fueron las asociadas más a la esfera social. En general, la mayoría de estas, hay muchas de estas variables de acá que son de la esfera social. El control de calidad, cuando se lleva a cabo un contratista, la participación en instancias de toma de decisiones. En general, la esfera social tuvo prácticas que fueron menormente adoptadas. Bueno, luego se intentó determinar si hay justamente clústeres de sostenibilidad, si había distintas maneras parecidas de realizar técnicas de manejo. Para este análisis se realizó mediante la prueba, mediante la técnica de K-medias, se intentó determinar cuál fue la existencia justamente de estos clústeres de sostenibilidad. El algoritmo de K-medias, perdón. Aplicando este algoritmo se pudo determinar que hay en total 4 clústeres que comprenden a estas 170 encuestas, y acá sí se observó que los casos estuvieron más homogéneamente distribuidos. Quizás el clúster más notorio es el 2, que tiene casi el 40% de los casos. Pero bueno, acá pudimos determinar que hay 4 grupos de respuestas homólogas, digamos, hay 4 formas bastante parecidas de llevar a cabo el manejo productivo. Y aquí, bueno, analizando, digamos, los 4 clústeres nuevamente en las 3 esferas, esta sería la esfera global, la productiva y la social, y se compara cada uno de los clústeres, el clúster 1, el 2, el 3 y el 4.
lo que se pudo notar es que en general el clúster 1 fue el que presentó los valores más bajos de sustentabilidad, y el clúster el 2 y el 3 los valores más altos. Y el 4 en general presentó valores intermedios, quizás valores un poco más bajos en la esfera productiva y algo más altos en la esfera social. Pero acá también se observó que hubo bastante variabilidad en los datos, en la cantidad de casos en cada clúster. Bueno, acá también lo que observamos es, nuevamente son diagramas de cajas y bigotes. Acá también las cajas representan en los percentiles 25 y 75, la mediana el percentil 50, los bigotes delimitan los percentiles 10 y 90, y los casos por fuera son los puntos que están por fuera son los casos menores al percentil 10 y mayores o superiores al percentil 90. Bueno, también en este caso quisimos determinar, digamos, comparando los clústeres, este es el top, perdón, a través del cálculo del desvío estándar, se intentó determinar cuáles fueron las variables que más permitieron diferenciar a los clústeres y cuáles aquellas que no permitieron diferenciar tanto a los clústeres. En esta figura se muestran las variables que presentaron el mayor desvío estándar entre los 4 clústeres. Y bueno, este top 10, en este top 10 se observa que, bueno, el clúster 1, que es la línea negra que está por acá debajo, es aquel que presentó el menor nivel de adopción en este top 10 de variables, y el clúster 3, en este caso, es el que presentó el mayor nivel de adopción. Y estas 10 variables, digamos, fueron aquellas que presentaron adopción muy distinta entre los 3 clústeres, los 4 clústeres, por así decirlo. En esta tabla los valores, este es el clúster 1, 2, 3 y 4, y los números que están marcados en rojo, los valores, son aquellos porcentajes de adopción que estuvieron por debajo del 20%, mientras que aquellas que están marcadas en verde son aquellas que presentaron porcentajes de adopción superiores al 80%. Entonces, bueno, en contraposición se observa que el clúster 1 es aquel que presentó los niveles más bajos de adopción, y el clúster 3 los niveles más altos. Y a la vez, otra distinción que se obtuvo es que el clúster 4 tiene niveles altos de adopción también, pero no es ganadero, porque hay, digamos, baja rotación de pasturas con uso ganadero, no hay mucha adopción, mientras que el 2 y el 3 tienen alta adopción, el 3 mayor que el 2, y sí son ganaderos, hay mayor adopción, o por lo menos en el 3 hay mayor adopción de la rotación de pasturas de uso ganadero. A su vez, nuevamente, si se mira al otro extremo, cuáles fueron las prácticas que presentaron el menor desvío estándar entre los 4 clústeres, aquellas que no permitieron diferenciarlos, se observa que, bueno, acá, en todos los casos, hay, por un lado, alta rotación de mecanismos de acción de herbicidas y alta rotación de mecanismos de acción de insecticidas. Son, digamos, también cumplimientos de normas de seguridad, flexibilidad en el manejo técnico, fertilización con fósforo y azufre en los últimos años, y fertilización de los cultivos. Son todas variables que presentaron un porcentaje de adopción superior al 80% en
los 4 clústeres. Es algo que en todos, digamos, que en todos los patrones de manejo existe. Pero por otro lado se vio que hay muy escasa adopción de tecnologías de aplicación selectiva de fitosanitarios, uso exclusivo, digamos, no hay un uso exclusivo de fitosanitarios de banda verde, y tampoco hay abandono de fitosanitarios de banda amarilla. Como tampoco hay toma de decisiones productivas a escala de paisaje o cuenca. Esto, digamos, es algo que se repite en los 4 clústeres. Bueno, y luego, justamente en línea con intentar determinar si hay un patrón de explicación de los valores de sostenibilidad, digamos, se utilizó posteriormente, digamos, en la encuesta, ese segundo set de preguntas secundarias que hacían más referencia a la caracterización de los sistemas productivos, más digamos, características propias que permitían definirlos. Fue utilizado como, ese set de preguntas fue utilizado como variables explicatorias, tanto de los niveles de sostenibilidad como de la ocurrencia de los clústeres. Y este análisis, digamos, la determinación el hallazgo de estos modelos de predicción, se realizó a través de un método no paramétrico de minería de datos, que se conoce como CART. Son árboles de clasificación y regresión. Básicamente un CART es un algoritmo que inicialmente compone digamos, parte de un nodo raíz que contiene la totalidad de la información, tiene todos los datos, que en este caso la totalidad de los datos sería todos los valores de sostenibilidad, o también los tipos de clústeres. Toma todos esos casos y va conformando una estructura que forma subgrupos que son cada vez más homogéneos entre sí, o también conocidos como nodos. Va formando nodos que son cada vez más puros, con los datos que contienen, pero a la vez que son muy distintos del resto de los nodos, digamos, de los otros grupos de datos. El CART lo que, digamos, lo que determina es variables que son umbrales, justamente para hallar estos nodos. Bueno, y en este caso, estas variables utilizadas para diferenciar estos subgrupos homogéneos de datos, fueron estas, que justamente fueron esas variables de la matriz secundaria que permitían caracterizar a los establecimientos. Variables como cuál fue la superficie del establecimiento, porcentaje de superficie arrendada, años de agricultura continua, o tipo de suelo, región, en fin, si el planteo es propiamente agrícola o si también hay un planteo mixto. Bueno, esto fue el listado de variables utilizadas para hallar el modelo de predicción que permita llegar a esos nodos terminales que componen justamente los valores más altos de sostenibilidad o los valores más bajos de sostenibilidad, y también determinar cómo se distribuían los clústeres en esos nodos. Justamente el árbol de clasificación, el CART parte de un árbol de un tamaño muy grande y va minimizando, digamos, parte de un árbol de un mayor tamaño porque contiene la totalidad de la información, pero luego reduce el árbol a un tamaño óptimo, minimizando justamente la relación costo-complejidad. Es decir, disminuye el tamaño del árbol sin necesariamente afectar la explicación del modelo final general que se obtiene.
Bueno, acá yo desarrollo más en profundidad este es el árbol, el modelo de predicción de los valores de sostenibilidad global. Nosotros en el proyecto también generamos otros árboles de predicción, tanto de la sostenibilidad productiva, social y de los tipos de clústeres. No los incluí acá en la presentación porque si no iba a ser muy extensa y me parece que este es como el más representativo, el más importante. Acá en el árbol se observa que el CART seleccionó primero, bueno, en este nodo inicial o el nodo raíz que contiene los 170 casos, con una media de sostenibilidad global que llamemos G, porque capaz que a veces digo G, pero es la sostenibilidad global. La media de estos 170 casos era 5,91. Contiene toda la información. Que este era el puntaje de sostenibilidad global. El árbol selecciona en primer lugar por la variable si es un planteo ganadero mixto, y entonces compone, en este caso, selecciona por la variable tipo de planteo agrícola, y conforma un primer nodo de menor nivel de sustentabilidad global, que contiene aquellos casos que son justamente ganaderos o mixtos. Y luego conforma un segundo nodo que contiene los casos que son agrícolas puros, con una media de 6,05 de nivel de sostenibilidad global. Después el algoritmo continúa, digamos, en la búsqueda de valores de sostenibilidad global que sean sistemáticamente más altos, y segrega nuevamente los casos por la variable región. Entonces, conforma un segundo nodo de bajos niveles de sostenibilidad global que compone las regiones Santa Fe, Litoral y La Pampa. Mientras que las regiones Chaco, Buenos Aires y Córdoba componen el siguiente nodo terminal de mayores valores de G, de mayores promedios de sostenibilidad global. Mayor promedio mejor, porque el valor de G es mu 6,30. Digamos, continuando para abajo, sigue seleccionando, en este caso segrega nuevamente los datos por la variable. La pregunta involucrada acá era si había campañas o tenencia, campañas bajo alquiler en los últimos 10 años. Aquellos establecimientos que no tuvieron campañas bajo alquiler en los últimos 10 años presentaron las mayores medidas de sostenibilidad global. Y finalmente, la última variable que permite llegar al nodo de sustentabilidad global máximo, el promedio máximo, el promedio, digamos, de mayor sustentabilidad global, compone aquellos casos que tuvieron más de 10 años de agricultura continua. Y entonces, bueno, este nodo terminal que tiene el mayor promedio de sostenibilidad global, se compone de aquellos casos, digamos, de unidades de manejo que no fueron arrendadas en los últimos años, con más de 10 años de agricultura continua, provenientes de regiones Buenos Aires, Chaco y Córdoba, y cuyo planteo es agrícola puro. Y se observa entonces que este nodo terminal tiene una media de sostenibilidad global que es un 12% mayor que la media del nodo raíz. Y a la vez esta media de sostenibilidad global es un 46% mayor que el nodo terminal de sostenibilidad global más baja, que es este primero de acá. Bueno, y por último, algunas conclusiones.
A través del trabajo en redes hemos logrado desarrollar un ámbito de discusión interinstitucional sobre la sostenibilidad, a través justamente de este trabajo mancomunado de todas las instituciones. Pudimos involucrar también a la comunidad de productores en la generación de información, y medir la sostenibilidad en casos reales. Incorporar datos reales de los propios productores para lograr esta instancia de investigación y a la vez de transferencia de prácticas agrícolas sostenibles. A la vez determinamos cuáles fueron las prácticas más o menos frecuentemente adoptadas. Pudimos determinar estas 2 unidades de manejo modales que tienen las prácticas más adoptadas, que vienen a ser como el sistema más frecuente de manejo, y ese otro sistema de prácticas menos adoptadas, o el sistema más específico de manejo y que es poco común de encontrar, digamos, poco frecuente. Se definieron 4 grupos contrastantes de acciones, tanto productivas como sociales, relacionadas a la sostenibilidad agrícola. Estos grupos contrastantes, bueno, fueron los clústeres, y ahí determinamos que había un clúster 1 que tenía los niveles de sostenibilidad más bajos, y como contraste los clústeres 3 y 4 los mayores niveles de sostenibilidad. Y a su vez, estos 4 clústeres presentaban patrones de manejo bastante, digamos, distintos patrones de manejo, que representan a su vez distintas decisiones productivas. Hemos encontrado variabilidad tanto regional, dentro de cada región, y a la vez a nivel global, lo que nos permitió justamente hallar casos contrastantes, bueno, regional e individual. Y bueno, lo que planteamos en redes hacia un futuro también es monitorear en detalle la performance productiva, ambiental y social de estos casos, a la vez profundizar el análisis de estos casos contrastantes que hemos determinado, y evaluar si existen en ese nivel de sostenibilidad, digamos, determinar si aquellos casos que presentan mayor nivel de sostenibilidad tienen algún compromiso con el desempeño económico. Es decir, si ser más sostenible afecta, no sé, el margen bruto o distintas variables económicas productivas. Y a la vez, bueno, profundizar el desempeño ambiental y social, y también profundizar en el desarrollo de nuevos indicadores ambientales. Y por último, también avanzar en la difusión de estos patrones más importantes de producción. O, digamos, los patrones o decisiones productivas más importantes, y a la vez difundir justamente en mayor medida sistemas de manejo más sostenibles. Bueno, esa es toda la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Karen. No sé si si alguien quiere hacer alguna pregunta. Quiero hacer una pregunta, pero no sé si estamos bien. No, estamos hablando. Karen, una consulta. Sí. Con respecto a los productores de Córdoba, ¿hay una relación con los productores que estaban adheridos al programa de buenas prácticas? No les preguntamos eso, pero justamente fue algo que salió muy a la luz, porque no les preguntamos en las encuestas si estaban adheridos a algún programa de buenas prácticas. Pero justamente los de Córdoba fueron los que tuvieron la mejor performance, tuvieron altos niveles de sostenibilidad, y no hubo tanta, la caja era, a comparación, hubo variabilidad, pero a comparación del resto de las regiones, era más angosta. Entonces, eso quiere decir que en general casi todos tienden a, digamos, a parecerse bastante. La adopción. Claro, intuimos que alguna relación con eso hay.
no les preguntamos si tenían asociación con las buenas prácticas, pero evidentemente alguna relación hay con eso. Gracias, Karen. Ahí Daniel levantó la mano. Sí, buenas tardes. Karen, te quería hacer una consulta, o no sé si no lo escuché Sí. cuando lo explicaste. En cuanto Sí. a las encuestas, ¿cómo Sí. fue la muestra? O sea, para la elección de los productores que la llenaron, ¿fue al azar o fueron elegidos mediante algún tipo de perfil? ¿Cómo se No. distribuyeron esas en distintas regiones y en distintas provincias, como comentaste? Sí, ahí capaz me faltó un poco explicarlo. No, la encuesta fue abierta, una encuesta universal abierta a todos los productores del país. No es que se seleccionaron. Y fue difundida a través de todos los canales, fue divulgada a través de todos los canales de difusión de las instituciones que conformaron redes. INTA, CREA, PRESID, FAUA, fue divulgada de esa manera, pero fue abierta, no es que se seleccionó a grupos de productores. De acuerdo. Sí. ¿Y Pablo? Sí, creo que Mariano estaba levantando la mano antes, pero no. No, dale. Dale, Porque Mariano, dale. no, tenía varias dudas. Primero, si ustedes vieron en el análisis qué porcentaje de tierra alquilada estaba en la sección de agricultura y en la sección de campo mixto. Unido a eso es el nivel sociocultural, digamos, si hubo diferencias también entre los que realizan agricultura, es decir, que vos podés decir que es gente más formada, más tecnificada, o que accede, digamos, a un nivel de conocimiento mayor que aquellos que producen en campo mixto. ¿Se entiende lo No que les digo? sí. Digamos, les hemos preguntado en la encuesta qué porcentaje destinaban a cada cultivo y qué porcentaje de las tierras también destinaban a la ganadería en los casos que hacían ganadería. Pero no, volviendo a la pregunta, no encontramos una asociación. Por un lado, la cuestión educativa de si quizás lo que hacen agricultura tienen otro nivel de tecnificaciones. O sea, hemos preguntado acerca de las tecnologías agrícolas también, pero no hemos hecho esa comparación en relación a los que hacen ganadería, porque en realidad la encuesta estaba más orientado a lo agrícola. Quizás algo a tener en cuenta es que deberíamos incluir prácticas más asociadas a la ganadería para analizar si aquellos que hacían eran establecimientos mixtos o ganaderos también aplicaban otras prácticas más asociadas a la sostenibilidad, pero en la ganadería. Y no hicimos ese análisis, digamos, de acuerdo al nivel educativo, no al nivel educativo, pero al nivel de tecnificación de los distintos tipos de productores, agrícolas puros o ganaderos. Ahí, cuando Córdoba tiene la menor dispersión, es porque la región de Córdoba que se acopló, digamos, a contestar, o sea, vino a contestar la encuesta, es la región de Córdoba más productiva, y por ahí el norte de Córdoba no participó, entonces por ahí hay mayor variabilidad en Buenos Aires, donde sí por ahí hay regiones más ganaderas, mixtas y agrícolas puras. O sea, hay un sesgo ahí. No, porque en realidad las encuestas fueron de Córdoba, pero de todas las regiones de Córdoba y también de todas las regiones de Buenos Aires. Claro, pero de Ah, ahí hay alguien que sí. te contesta y hay alguien que no te contesta. Es decir, por ahí el productor que está al norte de Jesús María, que es un productor ganadero, que es en Cruz del Eje, el tipo no contesta y sí te contesta el de, no sé, Marco Juárez, que es la zona top agrícola de la Argentina. A eso, para entender un poco si también la variabilidad de Córdoba, o si no, Córdoba tiene un nivel, digamos, de respuesta más parejo en cuanto a lo que es la adopción de sostenibilidad.
En realidad, no, porque contestaron productores de tanto ganaderos como mixtos. Sí es cierto que no incluimos tanto preguntas más referidas a la ganadería, era todo más orientado a la agricultura extensiva. Pero no creo que haya sesgo porque los que tenían, digamos, planteos mixtos, así todo también respondieron toda la encuesta. Y también eran de todas las regiones, de Buenos Aires y Córdoba. Ok, gracias. Sí, sí. Sí, Pablo. Bueno, primero Karen, felicitarte a vos y a Diego por el excelente trabajo y todos esos puntos de Sí. conclusiones que dijiste, ese intercambio interinstitucional, el tema de la consulta directa con los productores, todo eso es siempre bienvenido y es un arranque, me parece muy bueno para que este tipo de trabajos tengan continuidad perdón, en el tiempo, ¿no es cierto? Y se siga agrandando la muestra cada vez más. Con respecto a la muestra justamente encuestada, ustedes tuvieron después se ve algo de eso, pero en el arranque, ¿tuvieron un porcentaje de cuántos eran productores, pero contratistas, y cuántos eran dueños de la tierra? Porque creo que eso después se refleja muy bien en una mayor adopción de técnicas sustentables, por decirlo de alguna manera, tanto en lo productivo como en lo social, en aquellos que dice que no alquilaron el campo, o sea que lo hicieron por administración, el campo propio, y no lo arrendaron. En cambio, sabemos muy bien que lamentablemente en Argentina hay un porcentual muy alto de contratistas, no por el contratista en sí, pero a veces son pocos años de contrato, solamente son contratos anuales y no trianuales o cada 5 años, que sería mucho mejor para conservar el suelo, y eso hace que el que tienda más a conservar es el dueño de la tierra y no tanto el contratista que vive atajando penales, y ni hablar este año que está en default total, ¿no es cierto? Porque los números no le cierran. ¿Tuvieron una idea de arranque de eso o se ve un poco en los cuadros que vos mostraste al final, que daba 6.8, casi 7 de adopción contra 4.8 en el otro extremo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, de hecho lo que se vio en este árbol de sostenibilidad global y en el árbol, digamos, el CART, pero que fue el de sostenibilidad productiva, que acá no lo incluí, pero sí, se vio que aquellos que no tenían campañas en alquiler, campañas que tenían el campo arrendado, eran los que tenían mayor sostenibilidad. Y entonces eso se traduce un poco también, que cuando hay un mayor grado de involucramiento, cuando es el propietario del campo el que maneja y el que produce su propio campo, hay un interés mayor en adoptar prácticas sostenibles. Sí. Y eso se vio, y en cuanto al árbol de sostenibilidad productiva, había una variable que se había uso propio de la tierra, y esos fueron los que tuvieron mayor sostenibilidad. Hay una relación ahí. Gracias. Igual los márgenes ahí, Pablo, o sea, también hay una que vos mencionaste al final de la disertación, también el tema de la rentabilidad es básico para poder profundizar, digamos, en mayor inversión en tecnología, digamos, ¿no? Hoy todos los márgenes son negativos en campo alquilado. Totalmente. Creo que es una variable de peso extrema. Y ahí podés hacer un enganche importante en lo que es la presión impositiva y un montón de cosas que hacen que a nivel global la Argentina, digamos, porque más del 60% de la tierra está explotada por terceros, no por sus dueños. Entonces, creo que el trabajo tiene una riqueza enorme en demostrar, digamos, a lo mejor no vas a cambiar el régimen, digamos, de explotación, porque también depende mucho de la dinámica de cada establecimiento, que son muchos dueños, ¿viste? Cada vez, entonces son rentistas por naturaleza, pero sí podés mejorar, digamos, la adopción de prácticas para una mayor sostenibilidad, teniendo en cuenta en cómo es el negocio global, ¿no? O por lo menos, qué sé yo, atarlo a algún resultado que te permita... No, está buenísimo. ¿Qué difusión tiene este trabajo? Perdóname que
sea que... Bueno, sí, perdón, con respecto a esto último, nosotros acá, bueno, evaluamos las esferas productivas y sociales. Está la segunda etapa de redes que se está llevando a cabo ahora, incluye un poco evaluar justamente, más con datos concretos, el margen bruto, más variables económicas, quizás ya más cuantitativas, y a la vez en esta segunda etapa se plantean incluir más indicadores de sustentabilidad, por ejemplo el balance de carbono, balance de nitrógeno, y a la vez estas otras variables económicas para justamente medir esto de, bueno, y también comparar el que es dueño y el margen bruto, y es más sostenible. Bueno, eso tiene un costo con el margen neto, y el que es menos sostenible le va mejor económicamente. Esa segunda parte ahora todavía está en análisis en esta segunda parte de redes, digamos. Y con respecto a la difusión, sí, ahora está ya por publicarse, en realidad está en proceso de ser publicado en varias revistas científicas, un paper con todo este trabajo, que bueno, se elaboró en conjunto con todo el equipo de redes, y que va a estar en varias revistas, todas asociadas tanto a la agricultura, a la sustentabilidad. Todavía Es no fue importante oficial. porque es muy importante la difusión, porque, digamos, ahí desde Barbechando, que se está tratando de accionar, digamos, todo el tema de políticas públicas, yo estoy metido en la Sí, Fundación, en la Comisión de Agricultura, es una herramienta fabulosa para tratar de darle un poco de leverage, digamos, a todo esto, ¿no? Entonces, cuando vos te sentás con los incumbentes, digamos, que son los políticos o los que terminan, digamos, de alguna manera votando un marco, digamos, regulatorio que a vos te permita o no que al final del camino la Argentina sea más o menos sostenible en el tiempo, ¿no? sí, Con empresarios más sanos, digamos, con mayor bienestar para la población y con un producto de mayor calidad. sí, Por eso te sí, preguntaba sí, la divulgación, porque a mí me interesaría mucho poder hacerla conocer a ese nivel. Que estamos todo el sí, día rosqueando con eso, ¿no? sí, sí. Sí, está en proceso de ser publicado el paper, pero ni bien sea publicado, les voy a compartir el link. Perfecto, buenísimo. Sí, sí.